Bueno, creo que ya estamos a vivo en Facebook también. Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por sumarse a este espacio. Mi nombre es Juan Kral, soy de Directorio Legislativo, que es el punto focal del escenario nacional de Argentina para el Foro Ciudadano de las Américas. Y bueno, voy a estar moderando el muy interesante evento y conversación del día de hoy. Para quienes no conozcan a Directorio Legislativo, somos una organización que trabaja desde hace más de 15 años en el fortalecimiento de las democracias en América Latina a través de diversos ejes. Algunos de ellos tienen que ver con la promoción del acceso a la información pública, la lucha contra la corrupción y la construcción de consensos. El diálogo de hoy, llamado Avances y Retos de la Democracia Digital, se enmarca dentro de una vasta agenda de eventos temáticos que se estuvieron realizando en estos días, eventos temáticos subregionales, siendo este el correspondiente para la subregión Cono Sur y Brasil. La idea es que a partir de cada uno de estos encuentros que se fueron realizando y obviamente también a partir del encuentro del día de hoy, recojamos insumos sobre el estado de la democracia y los temas más apremiantes en América Latina y el Caribe y los compartamos en un evento sobre las Américas y el Caribe que se va a estar realizando en un par de semanas en el marco de la coalición de la democracia global. Bueno, dicho esto, en el evento del día de hoy buscamos y veremos de conocer en profundidad el panorama general sobre la democracia digital. Buscaremos también generar espacios interesantes y enriquecedores espacios de intercambio entre todos quienes estamos aquí, vinculados a iniciativas digitales, iniciativas de defensa de la democracia, iniciativas de gobierno abierto que son impulsadas por organizaciones de la sociedad civil y para eso tenemos un gran panel de expertos y expertas que nos acompañarán el día de hoy. La idea es que ahora veamos un muy breve video que armamos desde directorio para dar pie a la discusión del día de hoy, así que le pido a Dani, si puede ser, que lo comparta y bueno, y luego de eso continuamos. Por primera vez en más de 20 años, el mundo tiene más gobiernos autocráticos que democráticos. En América Latina, las democracias están cada vez más desacreditadas. No sorprende entonces que estén creciendo también las amenazas a organizaciones de la sociedad civil, periodistas, manifestantes y activistas ambientales, como venimos alertando desde nuestro monitor del espacio cívico. A su vez, toda esta situación está agravada por un aumento en la corrupción, la inseguridad y la pobreza. ¿Qué podemos hacer en este contexto? ¿Por dónde se empieza? Empecemos por la información. La información, como suele decirse, es poder. Conocer nuestra realidad política nos permite juzgar nuestro sistema político y también a nuestros representantes, e involucrarnos así activamente en la toma de decisiones y el establecimiento de agenda. El poder de la información en este caso nos permite ejercer nuestro poder ciudadano. ¿De qué manera podemos facilitar el acceso a esa información? Con herramientas digitales que sean de fácil acceso, visualmente atractivas y dinámicas y también en formatos reutilizables. La tecnología cívica en este sentido demuestra las potencialidades de lo digital para profundizar la participación ciudadana y democracia y digital en este sentido resultan inseparables. Entonces, concretamente, ¿cómo se puede fortalecer la democracia utilizando medios digitales? En Directorio Legislativo, por ejemplo, creamos la plataforma Joining the Dots aplicada a Colombia y Nigeria. La herramienta cruza información de diferentes bases de datos para obtener conflictos de interés no declarados por funcionarios. Tras analizar decenas de miles de declaraciones juradas, listados de personas políticamente expuestas y contratos con el Estado, detectamos más de 3.000 irregularidades. Trabajando para fortalecer las democracias, nos enfrentamos a desafíos que persisten desde hace décadas. Hoy tenemos nuevas herramientas para poder superarlos. Pero estas herramientas también vienen con desafíos. Por ejemplo, la brecha digital o las redes sociales, que ofrecen un espacio de información y desinformación a la vez y presentan espacios de alta conflictividad y polarización. Esta dualidad de soluciones y problemas urge a toda la sociedad a ser más creativa y colaborativa que nunca. En este sentido, considerando la relevancia que tiene la juventud, no solo en los entornos digitales, sino también en la toma de decisiones actual y futura, surge la pregunta, ¿cómo logramos convocarlos a ellos especialmente? Intercambiar experiencias y perspectivas entre actores, como haremos hoy, nos permite no solo construir sobre los retos, sino también potenciar los avances, para así, entre todos, fortalecernos en el camino de la democracia digital.
Bueno, gracias Dani ahí por compartir el video. Y bueno, como decimos, contamos ahí, la idea es que en el día de hoy tengamos una rica discusión sobre los desafíos de la democracia digital y que después también charlemos sobre cómo involucrar a las juventudes, qué desafíos detectamos, cuáles son las recomendaciones y también qué podemos hacer colaborativamente como organizaciones de la sociedad civil en la región. Dicho esto, y ahora pasando a la primera exposición del día de hoy, vamos a darle la palabra a Irene Ford de Democracia Digital para que nos cuente justamente un poco más del trabajo de su organización sobre los desafíos que enfrenta la democracia digital. Les cuento algunos detalles sobre, y para que conozcan un poco más a Irene si no la conocen. Ella es directora y fundadora de Democracia Digital, una organización sin fines de lucro basada en Lima, Perú, que tiene como misión promover el uso responsable de Internet y las tecnologías digitales en América Latina. Entre otros grandes logros de Elaine, ella ha sido presidenta del capítulo de Perú de Internet Society entre 2016 y 2021 y miembro también del Steering Committee del Chapters Advisory Council de Internet Society en bueno, numerosos periodos. Así que bueno, Elaine, te cedo la palabra y escuchamos atentamente tu presentación. Hola Juan, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Qué honor estar aquí presente en este diálogo de la subregión Cono Sur y Brasil, para abordar además ese gran tema que es avances y retos de la democracia digital. Yo quiero agradecer en primer lugar la gentil invitación de Red Lat, para así también avanzar juntos hacia la tercera cumbre de las democracias que se realizará en Corea muy pronto y donde también felizmente estaremos presentes. Para quienes aún no nos conocen o no me conocen lo suficiente, Democracia Digital es un think tank de la sociedad civil con sede en Lima, Perú, y con alcance a los países de habla hispana de América Latina y el Caribe. Tenemos ya 10 años impulsando el uso responsable de Internet y las tecnologías digitales y emergentes al servicio de la ciudadanía, de las instituciones del Estado y de la sociedad en su conjunto. Y empezamos, para que ustedes sepan, trabajando con dos líneas de acción que a la fecha hemos logrado desarrollar ya más de 20 líneas de trabajo entre proyectos, iniciativas, concursos, publicaciones, escuelas de formación, entre otros. Y hemos sido capaces de innovar y crear nuevos espacios acorde a las tendencias globales y los avances de la revolución digital. Quiero decirles que desde Democracia Digital siempre hemos sido muy optimistas respecto de los beneficios y las oportunidades que nos genera Internet y las nuevas tecnologías. Y aquí yo podría quedarme a hablarles horas y mostrarles cómo estas herramientas contribuyen en grandes aspectos en nuestras poblaciones e impactan positivamente en nuestra democracia para distintos propósitos, como por ejemplo para generar más transparencia, más rendición de cuentas, más acceso a la información pública, más sociedades colaborativas y participativas, más ciudadanía empoderada, más modernización del Estado, más eficiencia e innovación pública, más posibilidades de educación y formación, más oportunidades de emprender, de asociarse y muchísimo más. Y sabemos además que a mayor conectividad habrá pues mayor crecimiento, mayor desarrollo, mayor oportunidades, ¿no? Y eso lo dicen diversos informes como lo es el del Banco Mundial, el informes conectados del Banco Mundial. Para que ustedes sepan, desde Democracia Digital tenemos cerca de 1000 proyectos identificados, es decir, casi 1000 buenas prácticas digitales del Perú y América Latina. Y esto nos valida para demostrar todos los grandes beneficios que podemos hacer con la tecnología, con las distintas herramientas que están a nuestro alcance. Para que ustedes sepan, todos estos proyectos pueden consultarlos en nuestros observatorios que están desde nuestros sitios web democraciadigital.p o democraciadigital.lat, en cualquiera de los dos. Y yo los invito a que lo revisen porque es la mejor muestra de este trabajo que se viene haciendo en nuestra región, en nuestros países, en nuestras comunidades, para hacer un aporte positivo a las sociedades, para usar la tecnología para el bien, ¿ok? Pero bueno, lo cierto es que también a lo largo de estos años han surgido nuevos riesgos, nuevas amenazas y nuevos desafíos en esta era digital. Situación que además se suma
a una crisis que estamos viviendo en términos democráticos, ¿no? Esta crisis que afecta pues nuestras democracias en Latinoamérica. Sabemos que además en Latinoamérica, en el ámbito político, social, juegan una serie de variables que están relacionadas. Y estas variables, para que ustedes sepan, son principalmente las siguientes. Hay la desafección hacia los partidos políticos tradicionales. Es algo que cada vez lo vemos con mayor frecuencia en distintos países. Hay también un nivel de desconfianza hacia las autoridades e instituciones públicas. Y también hay un gran desapego hacia la democracia como sistema de gobierno que va en aumento año tras año de manera consecutiva. Así lo dicen diversos estudios, pero entre ellos el más reciente índice de la democracia que publica The Economist, que lo acaba de publicar del año 2023, ¿no? Y de acuerdo a este índice que lamentablemente los resultados son bastante desalentadores. Sin embargo, nos dice que los países del Cono Sur y en Brasil no se experimentan situaciones tan críticas como lo es en otros países. Es decir, muchos de nuestros países, a excepción de Uruguay, son considerados democracias imperfectas y de ellos la gran mayoría están en los países de Sudamérica, del Cono Sur. Pero, por ejemplo, es la región de Centroamérica la subregión que ha sufrido un mayor revés, pasando a ser regímenes híbridos, ¿ya? Lo cual eso sí alarma y asusta. Pero esto simplemente nos da una idea de cómo estamos en términos democráticos, porque en términos generales se puede decir que la región no enfrenta sus mejores momentos democráticos, generando así espacios para el surgimiento de nuevos riesgos y desafíos que atender con esta era digital. Lo que quiero hacerles es esta vinculación entre esta crisis democrática actual y esta era digital que avanza de una manera, ¿no?, revolucionaria día a día, sin cese, ¿no? Y que nos va sorprendiendo día a día con los nuevos desarrollos, nuevos entrenamientos que se van dando a las distintas tecnologías emergentes y disruptivas. Entonces yo les podría decir que en el ámbito ciudadano, político y social hay tres grandes elementos que interactúan producto del escenario descrito y que se retroalimentan y que pueden ser muy desestabilizadores para las democracias actuales y en donde evidentemente la conectividad a Internet juega un papel crucial, ¿no? Y yo quiero hablarles de estos tres elementos que son cruciales. En primer lugar, uno de ellos es todo lo vinculado a la polarización online, ¿no? Esa lucha de poder que se da en las distintas plataformas digitales, en las distintas redes sociales. Es una agresión, un clima hostil, una guerra de likes, de hashtags, de retweets y con una poquísima capacidad para llegar a consensos y diálogos. Y esto lo vemos con mayor frecuencia en coyunturas electorales o en procesos democráticos de gran envergadura. Y estos niveles de polarización o hiperpolarización se suma además a otras grandes tendencias que se dan en este marco, que es lo referido a la tribalización o al uso de filtros burbujas. ¿Qué significa esto? Que finalmente uno interactúa, lee, comparte o retuitea entre quienes piensan igual o similar, ¿no? Entonces no hay opción para una opinión distinta, menos si lo es disruptiva u opositora. Vivimos así entonces en una sociedad digital muy fragmentada, ¿no? Entre estos núcleos que tienen afinidad a sus intereses políticos y sociales, cuyos contenidos además muchas veces vienen con una fuerte carga valorativa. Adicionalmente, vemos también un excesivo narcisismo. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Tiene que ver, ¿por qué? Porque finalmente estos nuevos influencers políticos, tuiteros, que hacen uso constante en las redes sociales, sienten que su verdad es absoluta y tampoco abren espacio al diálogo, a la deliberación, a la interacción, que son pilares, pues, de la democracia. Entonces vemos una actitud intolerante, ¿no? Donde no hay pluralismo de ideas, donde no hay tolerancia, donde no hay diálogo. Y eso es lamentable porque eso sí afecta a nuestros cimientos democráticos e incluso se está viendo un reciente informe de Pew Research Center, decía que en Estados Unidos el 25% de adultos en Twitter, en Estados Unidos, Twitter, lo que es ahora X,
producen el 97% de los contenidos. Y este dato sí es alarmante porque ahí demuestra, pues, cómo de esta manera el contenido, pues, está siendo justamente liderado por ciertas personas que producen este tipo de contenido, ¿no? Un segundo aspecto está referido a los populismos, ¿no? Los populismos, bueno, surgen en esos momentos de crisis de democracia y muchas veces surgen con discursos extremistas, radicales, de izquierda o derecha, ¿no? Y los espacios online, lamentablemente, fortalecen ese liderazgo o ese nuevo liderazgo. Además, esto se fomenta en los discursos de odio en las redes, que también ellos utilizan justamente con retóricas fuertemente agresivas, con sentimientos de xenofobia, homofobia, misoginia, antisemitismo, acompañado, pues, por supuesto, de verbo fluido y desafiantes al status quo, ¿no? Entonces, eso, por supuesto, además exalta emociones y agudiza la polarización entre la población. Hoy en día vemos que no hay centros políticos, cada vez más se difuminan del espectro político y son estos líderes de extrema izquierda o de extrema derecha que atraen el descontento de las masas, que ofrecen lo inalcanzable y con una retórica altamente tóxica, apelando siempre a lo políticamente incorrecto, ¿no? Lo que vemos ahí es una polarización agresiva, ofensiva, donde no se respeta la cultura democrática, el respeto y la tolerancia, y donde lamentablemente tampoco hay autorregulación por ningún lado, ¿no? Porque lo que uno podría esperar, por ejemplo, en nuestros políticos, es que, bueno, ellos de alguna manera regulen su retórica, su lenguaje, y lamentablemente esto muchas veces no se da. Y un tercer elemento que es realmente preocupante y alarmante en este contexto es todo lo vinculado a la desinformación online, ¿no? Esto se da, por supuesto, mediante las noticias falsas o el uso de algoritmos o el empleo de la inteligencia artificial generativa hoy en día, generando severos problemas, entre ellos problemas éticos. Y eso puede generar, sabemos, la manipulación en los procesos electorales con severos riesgos hacia la democracia, hacia sus resultados, hacia la decisión del pueblo, ¿no? Hoy en día sabemos que las tecnologías emergentes, como lo es la inteligencia artificial, a pesar de su gran potencial, también representan un gran riesgo que puede afectar la calidad de la información, la veracidad, la privacidad, los derechos de autor, entre otras cosas, ¿no? Sabemos que el desarrollo de la inteligencia artificial nos está colocando hoy en día en una nueva era que ha venido a revolucionar el mundo en todos sus ámbitos, y los datos y la programación de algoritmos han permitido así el desarrollo de herramientas, como lo es el ChatGPT, con una gran capacidad de imitar los procesos cognitivos humanos, tales como pensar, razonar, tomar decisiones, aprender. Y por supuesto, esto abre distintos frentes. Por supuesto, quienes tienen una mirada optimista por el potencial, ¿no? Bueno, favorable. Y por supuesto, quienes tienen una mirada de alerta y precaución porque esto pudiera socavar los cimientos de la democracia. Y personalmente yo creo que en el ámbito de la desinformación online sí puede ser un severo riesgo que hay que tomarlo con mucha cautela y hay que ser muy responsables y éticos en el desarrollo, en el entrenamiento y en el uso de estas nuevas tecnologías emergentes. Sabemos además que la desinformación va de la mano con la libertad de expresión online, que a lo largo de la historia de la humanidad siempre ha sido uno de los derechos humanos más vulnerados del hombre, ¿no? Hoy en día, en el ámbito digital, aún se sigue violando este derecho a través de la censura, los bloqueos, los apagones, el control, el espionaje, la vigilancia. Por ejemplo, los famosos shutdowns de Internet, los apagones de Internet, se realizan con mucha frecuencia en distintas latitudes del globo, justamente para detener protestas, para controlar elecciones, para censurar información, para silenciar a las masas, ¿no? Y eso lo vemos permanentemente, lo vemos incluso recientemente con los conflictos actuales que se dan en el mundo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con todo lo vinculado a lo que es la desinformación online y su impacto. Desde Democracia Digital hemos trabajado mucho esos temas con varios proyectos desde hace muchos años, y es un trabajo además que se enfatiza mucho en tiempos de elecciones. Lo hicimos también, por supuesto, en tiempos de pandemia. Pero hay que saber que la desinformación no viene sola, ¿no? Viene en combo o en pack.
¿Y esto qué significa? Que viene acompañado de noticias falsas, de fake news, de maquinarias de trolls, de bots automatizados, de cuentas falsas, de uso de hashtags que comparten, retuitean y viralizan el contenido con una gran ferocidad y un amplio alcance. Vemos videos alterados, fotos trucadas, imágenes retocadas, memes y audios que distorsionan la realidad y también vienen con un fuerte componente de odio y agresividad. Entonces, imagínense cómo la inteligencia artificial podría reforzar todos estos aspectos ya negativos a una gran velocidad y a un amplio alcance, ¿no? Hay que pensar con más énfasis en todo lo vinculado a la producción de videos, a la creación de contenidos y audios falsos, a los famosos deepfakes. Entonces estamos entrando a un escenario bastante crítico y hay que tener mucho cuidado porque sabemos el efecto perverso de la desinformación, ya lo conocemos, porque traicionan la verdad, porque desinforman a la población, porque manipulan al individuo, porque agreden y descalifican al adversario político, porque incitan al odio con mensajes y discursos hostiles, deslegitiman a las autoridades, se cuestionan a las instituciones, se genera desconfianza, se agudiza la incertidumbre, el miedo, la angustia, se busca muchas veces invalidar procesos, se hiperpolariza a la población y no se alcanzan acuerdos, diálogos ni consensos. Muchas veces, además, se incita a la violencia, al caos y a la sublevación. Entonces son situaciones que ya las hemos vivido, que ya las conocemos y que, bueno, hay que tener especial cuidado en la manera como hay que atenderlos. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que la desinformación solo obedece a intereses políticos o comerciales. No es fácil determinar quiénes están detrás de la desinformación, pero sí quienes colaboran en su propagación. Y también sabemos que no hay solución de corto plazo ni hay una fórmula secreta o mágica. Lo importante acá es trabajar de manera coordinada entre los distintos stakeholders, entre el sector público, el gobierno, la sociedad civil, la prensa, los fact-checkers, ¿no? Las corporaciones de tecnología tienen un aspecto fundamental y también desde los espacios de multilaterales en donde es necesario empujar, ¿no? Las políticas y marcos de acción para justamente combatir de la mejor manera todos estos asuntos. Nosotros, de Democracia Digital, hemos generado campañas de sensibilización, formando, educando sobre estos temas. Hemos trabajado intensamente porque sabemos el impacto nocivo, ¿no? Y sabemos cómo esto quiebra la confianza también en la convivencia ciudadana. Para que ustedes sepan, creamos hace unos meses un espacio nuevo que es Democracia Lab, donde converge la democracia y la inteligencia artificial para atender las oportunidades y desafíos de América Latina, ¿no? Y así poder garantizar también el desarrollo del ecosistema digital, que eso es fundamental para el desarrollo de nuestros países y eso tiene que estar muy en claro, pero hay que garantizar este desarrollo sin alterar el orden cívico ciudadano y la gobernanza democrática, ¿no? Y eso es un elemento crucial. Nosotros creemos firmemente en este potencial de la IA que busca eh, pero hay que tener en cuenta que este desarrollo de la inteligencia artificial debe ser con transparencia y ética, que recoge las múltiples miradas para lograr más diversidad e inclusión, ¿no? Hay que ser responsable en el uso que se da, también, por supuesto, para no socavar así los cimientos de nuestra democracia. Entonces, como vemos, en términos amplios, se puede decir que la democracia digital más que nunca supone grandes desafíos. Hay que estar advertidos y preparados para enfrentarlos siempre de la mejor manera, para no afectar otras libertades y derechos individuales, que es lo que es el gran temor que siempre se tiene, y tampoco para restringir el desarrollo tecnológico que es tan necesario para el progreso de nuestras naciones. Entonces, es fundamental la acción articulada de los distintos stakeholders y los múltiples actores. Todos tenemos mucho que aportar, todos tenemos mucho que dar y es la mejor forma de frenar esta espiral, esta gran ola de desinformación o esos efectos nocivos que nos trae la era digital hoy en día. Yo deseo que este diálogo pues sea un gran espacio para reflexionar sobre estos temas y sobre otros relacionados al ecosistema digital. Tal como les dije, nosotros creemos firmemente en todos los beneficios y las buenas prácticas digitales que se pueden lograr a través de la tecnología, a través del uso de Internet, pero depende de nosotros actuar sabiamente y de manera responsable para lograr así un entorno digital
saludable. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos, Elaine. Súper, súper interesante y al mismo tiempo un poco preocupante, tal vez por todos estos desafíos que ibas mencionando, eh, porque al tiempo que vos ibas hablando, yo reflexionaba, no sé cómo lo habrán recibido los demás, ¿no? Pero yo reflexionaba y digo, ¿cómo uno lo vive en su día a día, desde la polarización de los discursos en las redes sociales, desde como este excesivo narcisismo que estabas mencionando, que me pareció como súper atinado, el uso de estos filtros burbuja que uno va compartiendo la información dentro de sus mismos círculos porque si alguien opina diferente es como que uno ya lo toma como una ofensa y que no es así, porque el intercambio siempre es beneficioso para la democracia. Y cómo todo eso, por lo menos lo traigo al caso de Argentina, eso está clarísimo y cómo se vino, digamos, cómo entramos en una espiral, digamos, este, negativa, por decirlo de una manera, y cada vez peor en este último tiempo, digo, con lo que pasó durante la campaña presidencial del año pasado, con los discursos que tiene el actual presidente en Argentina, muy agresivos respecto a opositores, a gente de su mismo partido, de inmigrantes contra las mujeres. Bueno, es una situación que por lo menos en Argentina eso está muy a flor de piel y mismo desde los medios de comunicación también esos discursos que parece que hablan, un medio de comunicación habla de una realidad que vivimos en el mejor país del mundo y otro que parece que estamos hundidos en el peor de los infiernos y cómo eso se traspola a las redes sociales con esa violencia todo el tiempo y en los en los vínculos que uno tiene con cuántas familias se han peleado por diferentes miradas políticas, por opinar distinto, bueno, y en todo eso, ¿qué solución hay, no? Y me pareció también como atinadísimo esto que mencionás de que no es la solución, que sea cual sea, no va a salir de un solo actor o de un solo sector. Tiene que ser algo conversado y algo consensuado y abordado integralmente por distintos stakeholders, como muy bien marcabas, porque todos tienen algo para aportar y esto que también mencionabas, ¿no? Digo, no, desde sociedad civil uno puede proponer algo, pero que también hay que tener muy presente la realpolitik y también los intereses de las empresas de tecnología y del desarrollo tecnológico en general, fundamental para el desarrollo económico de un país, ¿no? Entonces, bueno, celebro esta presentación que hiciste y que esto esté sobre la mesa porque es un debate que está para quedarse y bueno, así como sé que pasa en Argentina, pasa en otros países del mundo y en la región particularmente y bueno, será motivo de largas discusiones porque la solución parece no ser muy sencilla, pero bueno, ya visualizarlo y conversarlo, por ejemplo, en este tipo de espacios es un paso adelante. Así que, bueno, te agradezco mucho la presentación y vamos a retomar varias de las cosas que planteaste en este panel que viene ahora porque fue realmente muy, muy valiosa. Así que, bueno, dicho eso, tengo acá mis apuntes porque no me quiero perder. Ahora, bueno, justamente vamos a pasar a un panel con grandes también y destacados oradores y oradoras, con quienes vamos a dialogar sobre algunas de las iniciativas que impulsan en sus respectivas organizaciones y también quiero que retomemos algunos de los puntos que trajo Elaine a la conversación hoy para que pensemos y, por supuesto después invitar a todas las personas que están asistiendo al encuentro y para que entre todos pensemos justamente, bueno, cómo podemos abordar estos desafíos a la democracia digital hoy en día, si es que lo conseguimos, ¿no? Por supuesto. Bueno, paso a mencionar a quienes conforman el panel del día de hoy. En primer lugar, tenemos a Moisés Sánchez, que es director ejecutivo de Fundación Camanau. Moisés, además, es coordinador del grupo de expertos en neuroderechos que colabora con el Comité Jurídico Interamericano de la OEA. Ha sido conferencista en muchas partes del mundo en diversos temas vinculados a nuevas tecnologías, libertad de expresión, acceso a la información y transparencia. Y además, un dato que me pareció muy interesante, Moisés integró el equipo que llevó adelante el caso Cloud Reyes versus Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2006 sentó los estándares, con su pronunciamiento, sentó los estándares del derecho de acceso a la información pública a nivel regional. También nos acompaña Marién Rodríguez, de Semillas para la Democracia,
Marien es coordinadora de proyectos en Semillas desde 2017, cuenta con una licenciatura en trabajo social y se especializa en temas de participación ciudadana y elecciones. También es docente universitaria. Y por último, y no menos importante, tenemos a David Sada de Accountability Lab. David es especialista técnico en temas de tecnologías de información y tiene amplia experiencia en sistemas de transparencia institucionales, archivos digitales y tecnologías anticorrupción. Así que bueno, he hecho esta pequeña presentación y quisiera pedirle a cada uno de los tres que cuente muy brevemente tal vez alguna iniciativa que tengan dentro de sus organizaciones que esté vinculada al fortalecimiento de la democracia y donde la tecnología también tenga un rol fundamental. Si lo pueden hacer en 2 o 3 minutos y a partir de eso vamos pimponeando con más preguntas y conociendo algunos más, detalles más de eso que cuenten ustedes. Si les parece, arrancamos por Moisés, vamos después con Mariani y por último con David. Así que Moisés, todo tuyo. Muchas gracias por la invitación a RELAC y también al Foro Ciudadano, a Gina, que tuvo la gentileza también de convocarme a este espacio de conversación que me parece muy importante dado el complejo contexto que tenemos hoy en día. Sobre las iniciativas que estamos llevando en marcha, quiero mencionar dos que pueden ser de interés para esta conversación. Una es todo el trabajo que estamos desarrollando con la OEA, especialmente con el Comité Jurídico Interamericano, uno en materia de neurotecnologías y derechos humanos, que es un proceso que hasta el minuto lleva como producto unos principios interamericanos sobre neuroderechos, que son el único instrumento emanado de un organismo multilateral que existe en el mundo para regular este tipo de neurotecnologías desde el punto de vista del soft law. Y el segundo proceso es uno que también estamos iniciando con el comité jurídico, ya lo iniciamos hace algún tiempito, que es la generación de estándares o principios en materia de regulación de la inteligencia artificial, las experiencias inmersivas, el metaverso, especialmente respecto de sectores vulnerables como son los niños, niñas y adolescentes con mayor preocupación y con mayor énfasis. Gracias, Moisés. Después, si te parece, vamos un poquito más sobre esas iniciativas que comentaste. Marian, ¿te parece seguir? Sí, muy buenas tardes. Desde Semillas para la Democracia queremos compartir un poco la experiencia que realizamos. Si puedo compartir algunas fotografías si puedo compartir pantalla. Se trata de una experiencia que venimos desarrollando ya hace varios años en conjunto con la organización TEDIC, que es Tecnología y Comunidad, y consiste principalmente en jornadas intensivas de formación y también de desarrollo de investigaciones a través del, como le denominamos recientemente, el Data Bootcamp, que consiste ya en hacer como talleres prácticos de investigación y cruzamiento de información, ¿verdad? Esto es precisando un poco más para profundizar en todo lo que tiene que ver con el uso de la tecnología en los procesos electorales y en esta experiencia un poco lo que buscamos fue dar respuesta a la problemática que tenemos hoy en Paraguay y ya a nivel regional y mundial, ¿verdad? Que es el crimen organizado que permea en las estructuras democráticas y también cómo las campañas electorales, las figuras, candidatos, candidatas también que están financiados con dinero ilícito. Es un fenómeno muy fuerte que estamos viviendo en Paraguay, bueno, en todo este contexto de corrupción también, ¿verdad? Entonces, lo que nos esforzamos un poco es en poder medir también en ese sentido la efectividad del uso de la tecnología en estos procesos. Ahí ya me habilitó, creo que no, no puedo compartir. mm, bueno, no puedo compartir pantalla, creo. Sí. Bueno, ahí creo que se ve, hay algunas Ahí imágenes vemos. de lo que fue la iniciativa un poco. También realizamos algunas tutorías personalizadas con algunos especialistas de América Latina. Ahí tuvimos algunos
algunos expertos en el tema, la problemática, como les mencionaba recién. Y lo que buscamos es cómo hacer un poco este ciclo de comprensión del fenómeno, aprovechar las herramientas de control existentes y enfocándonos hacia la participación protagónica de la sociedad civil. Esto fue dirigido principalmente a jóvenes, a periodistas, también a algunos referentes del sector académico. Y de esta forma también hoy día estamos trabajando en lo que tiene que ver ya con mesas de trabajo con el sector incluso público, sector privado, buscando establecer ya algunas concertaciones en el sentido de cómo podemos mejorar estas herramientas, ¿verdad? Estas son algunas imágenes de los talleres y concretamente cuáles fueron las innovaciones en financiamiento político que se realizaron recientemente en Paraguay a partir de la ley de financiamiento político que se aprueba en el 2020. Fueron dos, principalmente el Sistema Nacional de Financiamiento Político, SINAFIP, y el Observatorio Nacional del Financiamiento Político, ONAFIP. Esta es un poco la portada, como pueden ver, y creemos que fue en todo este proceso muy importante el papel de la tecnología como aliado y también como facilitador para el control ciudadano. Estos grupos con quienes nosotros hicimos todo el proceso de formación intensiva, de llevar en práctica también todo lo que tiene que ver con acceso a la información pública, consultas en las plataformas que están, más o menos son como tres plataformas que están habilitadas de las instituciones públicas y los órganos encargados de este control. Bueno, entonces la ciudadanía, los grupos con los cuales trabajamos, lo que hacían era el ejercicio de utilizar estas plataformas y de esta forma pudimos hacer como un monitoreo también de la efectividad de los mismos. También otros aspectos a mencionar, ¿verdad? La conexión y coordinación que tuvimos con estos especialistas de la región, el acceso a la información. Y por último voy a pasar a las imágenes. Estos fueron algunos resultados ya de estos espacios que tuvimos de intercambio y de ejercicio también de control ciudadano. Nada más los titulares, donde se puede observar algunos ya prácticamente como planteados como denuncias, otros como sospechas de casos de corrupción, algunas, incluso algunas de las denuncias ciudadanas lo pudimos llevar hasta los órganos estatales que se encargan de hacer el seguimiento y también la importancia de llevar un poco de estos resultados a los medios tradicionales de comunicación que tienen un gran alcance en nuestro país, ¿verdad? Que son periódicos, la televisión, entonces eso también fue un poquito el impacto que tuvimos. Qué bueno, Mariel, muy interesante. Y de hecho te me adelantaste con algo que después te iba a preguntar, que era sobre el impacto, pero eso me trajo otras preguntas que te voy a hacer en un ratito. Así que bueno, Ok, gracias gracias. por la presentación. David, ¿querés compartirnos un poco sobre alguna de las iniciativas que impulsan? Gracias, Juan. Gracias a Red Lab y a Gina por esta invitación. Accountability Lab es una organización de sociedad civil que opera de manera de red translocal. A diferencia de otras organizaciones que son muy top-down, nosotros tenemos presencia en varios países, principalmente en África y en el sur de Asia y ahora en México. Y es gracias a esto que estamos ejecutando un proyecto en cooperación con el Departamento de Estado americano y otra organización que se llama Development Gateway, que se llama Hack Corruption. Hack Corruption es una serie de talleres en donde traemos especialistas de todas las edades y todos los antecedentes, la experiencia, perdón, desde especialistas en política y incidencia, especialistas en desarrollo de tecnología, analistas en sistemas y demás, para generar soluciones innovadoras y sostenibles en resolver problemas de corrupción, particularmente en tres ejes de trabajo, que es transparencia presupuestal y
contratación abierta, transparencia en compras públicas y por último, ciudadanía digital para restringir la corrupción. Este trabajo nos ha llevado a ejecutar nuestro ejercicio primero en Sudáfrica, luego en el sur de Asia y después llegamos a Sudamérica, en Colombia, donde tuvimos como invitados a participantes de Paraguay, Colombia mismo, República Dominicana, Panamá, Costa Rica y México. Y bueno, ya les estaré platicando un poco más del trabajo. Sí, qué interesante, David. He escuchado de ese, del evento que realizaron en Colombia y sé que salieron muy buenas ideas, así que ansioso de escuchar un poco más sobre eso y que quizás los otros colegas también conozcan. Bueno, vuelvo a Moisés y ahí yo te quería preguntar, primero que si querés como ahondar un poquito más en estas experiencias que nos contaste recién, tal vez en algunos de los desafíos. Y a mí algo que me interesa conocer, quizás, o abordarlo después si te parece, que tiene que ver con cómo estamos en América Latina en materia de neuroderechos. Si es una región que está a la vanguardia en esta temática, si es una región que está rezagada en comparación a otras partes del mundo, o nos estamos moviendo a tono con lo que pasa en otros lados. Eso también es algo que sería interesante conocer. Bueno, voy a partir por ahí, por cómo estamos en Latinoamérica en materia de neurotecnología, pero haciendo una puntualización, que cuando hablamos de neurotecnología, estamos hablando de una de las múltiples formas de aplicación de la inteligencia artificial, por lo tanto, no es una conversación diferente. Lo que sí es cierto es que tiene un marco bastante particular asociado a estos dispositivos que pueden ser insertables o pueden ser portables, sea en la muñeca, o sea como diadema o cintillos en la cabeza, que permiten detectar información neuronal o cerebral con el fin de leerla, interpretarla, decodificarla y de esa manera transmitirla a algún computador para usarlo para fines que pueden ser médicos o también para fines que pueden ser no tan nobles como el fin militar. O sea, en ese sentido tenemos un amplio rango de posibilidades y en cierto sentido en Latinoamérica la neurotecnología se ha convertido en una suerte como de caso símbolo de cómo podemos avanzar en la regulación de una tecnología compleja, de una tecnología disruptiva. ¿Y por qué lo menciono? Porque en Latinoamérica en general no tenemos grandes marcos normativos en materia de inteligencia artificial. De hecho, la verdad es que no tenemos a nivel mundial grandes marcos normativos. Recién tenemos lo de Europa, que surgió con tantas flexibilidades que en la práctica va a implicar que esos estándares se van a aplicar con mucha suerte y fortuna solamente en el espacio europeo. Los estándares técnicos lo van a tener que definir con las empresas privadas, pero aquellas normas de protección que buscaban que las compañías no pudieran exportar tecnología de alto riesgo, tecnología prohibida, esas se eliminaron y por lo tanto hoy día como continente estamos expuestos frente a la compra o a la importación de tecnología que eventualmente puede ser riesgosa desde el punto de vista de los derechos de las personas. En el caso de la neurotecnología, Latinoamérica pasó por un proceso bien especial porque adelantó ese camino. Les podría contar largamente la historia, pero en resumen es que el año 2017 el profesor Rafael Yuste de la NeuroRight Foundation de la Universidad de Columbia eh, comenzó esta campaña con un paper publicado en Nature donde establece 5 neuroderechos, entre ellos la identidad personal, la autonomía, la privacidad, etcétera, no discriminación, con el fin de establecer una suerte de protección a lo que pasa en nuestro cerebro. De alguna manera, lo que quería hacer él o plantear él es que de la misma manera que en algún momento se establecieron limitaciones serias para que pudiéramos experimentar genéticamente con seres humanos, por la importancia del cerebro, de la mente humana, se debía hacer lo mismo. ¿Ya? Todo esto tiene una serie de implicancias desde el punto de vista del control, del punto de vista de la autonomía, del hacking, o sea, los impactos pueden ser tremendos. Y lo que sucedió fue que esa norma o esos principios que impulsó el doctor Yuste tuvieron un impacto en Chile. En Chile tenemos una reforma constitucional que protege la información cerebral y también ha tenido impacto en otros países como Brasil, que cuenta con un proyecto de reforma constitucional federal
y también cuenta con un proyecto de reforma constitucional aprobado y vigente en el estado de Río Grande do Sul. En el caso de México también hay proyectos en marcha y se están discutiendo proyectos legislativos que pronto van a entrar en funcionamiento en países como Perú, Colombia, entre otros, digamos. A ellos se les sumó el liderazgo que tomó el Comité Jurídico Interamericano de la OEA, que anticipándose un poco los tiempos, avanzó en esta materia. Estuvimos trabajando desde el origen con el relator del tema en el comité, que es Ramiro Orias, y lo que se logró al final de un largo proceso fue establecer principios interamericanos que protegen la actividad neuronal desde el punto de vista de los derechos humanos. Con eso simplemente quiero hacer un raconto de cómo avanzamos y de cómo en la práctica hoy día Latinoamérica es el único continente que tiene avances concretos y demostrables en esta materia, avances que no existen en Europa ni en ningún otro continente. Por lo tanto, de una manera que contraintuitiva a lo que ha sido generalmente la evolución normativa en nuestro continente, estamos a la vanguardia. Y a partir de esa vanguardia quisiera transmitir tal vez algunas reflexiones estratégicas de cómo podemos sacar provecho de eso. Lo que mostró el proceso de regulación de la neurotecnología, que por cierto está en marcha, es que Latinoamérica tiene una gran tradición de respeto de los derechos humanos y de protección de esos derechos a través de distintos acuerdos, instituciones, comisiones, Corte Interamericana, etcétera, lo que hace que el sistema interamericano de derechos humanos, en su completura, y la reflexión de derechos humanos sea una piedra angular que puede orientar los esfuerzos legislativos de nuestro continente. Eh, Esto lo menciono particularmente porque Latinoamérica no es un continente productor o una región productora de grandes tecnologías en materia de inteligencia artificial. Los grandes polos son Estados Unidos, China, por ahí Europa algo, Japón. Pero en el caso de nuestra región, la verdad somos principalmente consumidores, somos usuarios y potencialmente víctimas de lo que puede suceder en materia de estas tecnologías. Y por lo tanto, lo que hay que preguntarse es desde qué lógica queremos regular, desde qué lógica queremos intervenir en los procesos de control de estas nuevas tecnologías disruptivas. Queremos regular el desarrollo de estas tecnologías o debemos enfocarnos en la protección de los derechos de las personas para que este catálogo de derechos históricos que ya tenemos en Latinoamérica sea más explícito y permita cubrir estas nuevas hipótesis. Ambos caminos no son contradictorios, sin embargo, tomar un camino y no tomar el otro, tomar el camino de la regulación de la tecnología y no el de la protección de los derechos, creo que puede ser un error. Particularmente que por la experiencia que se ha visto en Latinoamérica de regulaciones muy fragmentarias, donde solamente se abordan algunos aspectos muy episódicos, sucede algún evento y se regula en torno a ese evento particular, cuando en realidad este tipo de tecnologías requieren una regulación bastante más amplia y comprensiva, ¿ya? Por lo tanto, lo que yo pongo en la mesa de discusión es que Latinoamérica tiene la posibilidad de desarrollar una estrategia propia y es más, tiene la necesidad de desarrollar una estrategia propia, tomando en consideración que el modelo norteamericano no es lo suficientemente fuerte ni orientador para los países de nuestra región, que el modelo europeo también va a tener muchas brechas y muchas fugas. Yo sé que esto es un tema polémico, pero Latinoamérica tiene la fortaleza como para avanzar y creo que este es el momento de hacerlo. Sin duda que hay muchos desafíos, pero los podemos seguir conversando. Muchas gracias, Moisés. Clarísimo y alentador también conocer esta perspectiva de ser a pesar de, como mencionabas, ¿no? Latinoamérica no ser una región productora de este tipo de tecnología, sino más bien consumidora, somos, digamos, teniendo en cuenta ese contexto, somos una región a la vanguardia en materia de, bueno, como protección ahí de los derechos de la ciudadanía frente a esto, que bueno, por supuesto es algo naciente y que bueno, irá continuando en los próximos años porque es una discusión que recién comienza. Pero bueno, tengo otras preguntas. Invito obviamente a las personas que están
que están aquí en el Zoom a hacer sus consultas, también a sus comentarios, abriendo el micrófono o escribiendo ahí por chat, que por supuesto son más que bienvenidos. Bueno, y ahí, Marien, vuelvo a vos, retomando alguna de los slides que vi que tenías escritos, que uno tiene que ver con los desafíos que se han presentado a la hora de este bootcamp que organizaron junto a TEDIC, y pensarlo, digo, pueden haber varios desafíos, ahí quiero escucharte, pero una cosa que reflexioné o que estuve pensando un poco tiene que ver con, a ver, y tratándose de un tema bastante espinoso el que trabajaron, tema de financiamiento de la política, que eso toca muchos intereses y demás, notaron o hubo presiones de parte de o algún partido o del poder político establecido a que esta iniciativa tal vez como que afectaba sus intereses o no hubo nada de ese estilo. Y después también, teniendo en cuenta que esto trabajaron también con medios, ¿cómo fue esa estrategia de como socializar los resultados y qué tipo de como mensaje trabajaron? Porque quizás este tipo de temas eh, no son tan fáciles de comprender para la gente, entonces hay que pensarlo de una manera en que justamente la gente pueda dimensionar, bueno, esta denuncia tiene que ver, vamos, esta cantidad de plata significa, no sé, y uno trata de buscarle como los equivalentes u otra estrategia como para que realmente la ciudadanía entienda qué es lo que estamos tratando. Entonces, quizás no, eso no sé si fue un desafío o no, pero también me gustaría escuchar sobre cómo pensaron eso. Sí, creo que primeramente voy a tu segunda pregunta porque eso ya va a responder también al primero, a lo primero que me decías. Em, Resaltar como una fortaleza muy importante de esta iniciativa conjunta con TEDIC es justamente la articulación de multiactores o multipartes también en este proceso. Eso fue como una fortaleza que nos permitió tener un respaldo tanto como organizaciones impulsoras de la iniciativa del Bootcamp y también en el proyecto que estamos llevando adelante de Semillas, que se trata del control del financiamiento político. Es muy importante también allí, por ejemplo, las alianzas, los convenios que realizamos, el acercamiento que tenemos hacia también algunos órganos del Estado, como por ejemplo el Tribunal Superior de Justicia Electoral, con el cual nos acercamos, trabajamos, planteamos cuestiones a nivel también a partir de estos análisis, también llevamos recomendaciones. Entonces, eso es como que nos dio también de alguna forma mayor seguridad para encarar este tipo de temas, que son temas que lo llevamos incluso a nivel público, a nivel también de los medios, en las redes. Entonces, por un lado, eso como que nos dio también primero, en una primera etapa, es como las bases que necesitábamos para instalar lo que es, de lo que se trató esta iniciativa, también contactar con actores claves del sector académico, que ya tienen, digamos, de alguna forma trayectoria en nuestro país en estos temas, ¿verdad? En temas de lavado de dinero, crimen organizado, todo lo que tiene que ver con corrupción en los procesos electorales. Y eso creo que de alguna forma también ayudó a que jóvenes que están iniciando en el activismo también por todo lo que tiene que ver con este enfoque de derechos, eso también hizo como que se puedan sumar y que sea una propuesta también atractiva. Y también la metodología que utilizamos creo que es una buena práctica, porque la metodología también buscó eso, buscó generar una conexión más allá de nuestro país, ¿verdad? Trayendo especialistas o aprovechando la tecnología también para que puedan conectarse, para que puedan compartir algunas experiencias, así haciendo este intercambio. Y justamente cuando ya entramos en el periodo de investigar, de sacar a la luz algunos datos que encontramos como justamente algunas debilidades ya en el proceso de rendición de cuentas, como las elecciones fueron el año pasado y em, prácticamente era posterior, antes de las elecciones, todo lo que tuvo que ver con una campaña educativa. Durante las elecciones era hacer el monitoreo respecto a todo lo que tuvo que ver con las campañas electorales y digamos, el componente más fuerte fue postelectoral,
cuando ya los candidatos, candidatas, los partidos políticos y movimientos presentaron sus rendiciones de cuentas, su informe de gastos de campaña, y era contrarrestar toda esa información con información que teníamos, por un lado, la oficial que están en las plataformas del tribunal, el ONAFIT que mencioné, el SINAFIT, de la Contraloría también. Eso era contrarrestar con otros datos que nosotros mismos desde Semillas también hicimos un monitoreo paralelo, como un informe sombra a las rendiciones de los candidatos y de los partidos, a través de un relevamiento con una plataforma que se llama Ibupe Media, en donde nos permitió conocer, hacer a través de un ranking, ¿verdad? Hacer una medición que realiza de todo lo que es campaña electoral en medios, en cartelería, etcétera. Entonces hacemos un cálculo con la tarifa del mercado y calculamos un promedio de lo que realmente se observa en la televisión, en las calles de la campaña electoral versus la rendición, digamos, oficial de ese candidato o esa candidata. Bueno, una vez que hacemos esa comparación y vamos compartiendo dichos resultados, sí tuvimos, ya respondiendo a tu otra pregunta, tuvimos varias situaciones que tuvimos que encarar, como por ejemplo algún que otro candidato que nos hicieron incluso algunas denuncias por haber puesto eso a la luz, como queriendo contrarrestar un poco nuestro trabajo o acallarnos, ¿verdad? Creo que eso fue como una experiencia así que nos marcó en Semillas y que nos llevó también a tomar con mucho más, con pinzas todo esto, y también aprender a implementar unas medidas de cuidado, ¿verdad? Cuidados en el sentido de cómo llevamos la información, cómo nos protegemos, cómo activamos ciertos protocolos. Entonces, eso también, la posibilidad de tener esta estrategia conjunta con TEDIC y también, como mencioné, con otros actores como universidades, medios de comunicación, periodistas de investigación que son también muy reconocidos en nuestro país, era como juntarnos, dialogar y pensar juntos y juntas cómo hacer frente a ese tipo de amenazas que recibíamos. Y también otra, como una buena práctica también creo, el poder fortalecernos interinstitucionalmente. Por ejemplo, TEDIC está en Paraguay hace 11 años, ya trabajando en estos temas. Semilla, nosotros estamos creo que hace ya 18 años ahora. Entonces era como ya tenemos años de trabajo en estas áreas, y TEDIC como una organización también, digamos, especialista en cuestiones de democracia digital, y ¿no? Desde Semilla la expertise que llevamos en procesos, en monitoreo de procesos electorales, era unir fuerzas, intercambiar interinstitucionalmente esos conocimientos, y nos nutrimos, yo creo, mutuamente en ese sentido para poder contrarrestar todo esto, porque también dentro de ambas instituciones nuestros referentes, nuestros directores, directoras, también de alguna forma reciben esas amenazas o esos discursos de odio en las redes por denunciar justamente estos hechos de corrupción por parte de operadores políticos, por parte de algunas zonas que de repente tienen esas prácticas que uno dentro de su país ya conoce de repente quiénes son los que toman ese tipo de actitudes, digamos, ya violentas en redes sociales. Entonces era como activar esos protocolos, cuidarnos entre organizaciones, entre activistas, y eso también nosotros rescatamos como algo que todavía tenemos que seguir creciendo y fortaleciendo, ¿verdad? Porque en nuestro país hay una creciente amenaza al espacio cívico, hay un crecimiento también en cuanto a la violencia política, por ejemplo, hacia la mujer, con el hecho reciente que ocurrió de la destitución de una senadora de una forma prácticamente ilegal, digamos, o sea, que demostrando una vez más la debilidad institucional que tenemos en Paraguay. Y ante todo eso, lo que nos queda es seguir fortaleciendo estas buenas prácticas, esta coordinación que llevamos como sociedad civil junto con otros actores, y que nos permita seguir fortaleciendo y no temer muchas veces a poner sobre, o sea, llevar a la luz este tipo de estudios, de resultados, porque finalmente lo hacemos en base a evidencias y eso es lo que finalmente vale. Gracias, Mariana, interesantísimo. Muy valiosa la experiencia y con muchas lecciones
en materia esto de los cuidados que vos mencionabas para tantos otros países que tal vez están atravesando una situación particular. Y me quedo quizás con una idea que creo que también el trabajo de sociedad, de trabajar en la sociedad civil implica esto de que la unión hace la fuerza y que en esa unión con multiplicidad de actores, inclusive también organizaciones de sociedad civil, por supuesto, es que uno se siente con más músculo para impulsar un cambio, para llevar adelante una reforma que tal vez, o proponerla, ¿no? Mejor dicho, que puede ser desafiante para el poder político establecido y que también, tal vez en estos contextos más hostiles hacia activistas y hacia el trabajo de organizaciones sociales, te brinda como una espalda de, bueno, o un entorno seguro, por decirlo de una manera. Y lo conecto esto o eso, con esto que está pasando ahora y con el trabajo a nivel regional y el trabajo en red de todas las organizaciones que nos encontramos acá y que eso también es valiosísimo porque ahora escuchamos por ejemplo el caso de Paraguay, entonces desde organizaciones en Argentina, Brasil y bueno, Perú, etcétera, etcétera, tenemos como un ojo puesto en, ok, está pasando esto en Paraguay, estamos a disposición y para eso digo, está el Foro Ciudadano de las Américas, el Observatorio Ciudadano contra la Corrupción y otros mecanismos regionales que también actúan como en manada, por decirlo de alguna manera, entre distintas organizaciones de diversos países para justamente abordar amenazas al espacio cívico que están pasando en un país en particular, desde el ofrecimiento de un espacio de escucha para que la voz de una organización de X país resuene y desde afuera sepamos qué es lo que está pasando y también pensando en acciones concretas. Así que me parece que eso que trajiste es muy valioso. David, vuelvo a vos. Y una cosa con la que me quedé pensando después del ejemplo de Hack Corruption que trajiste, esto de que eh, había representantes de organizaciones de distintos países, como mencionaste, de Colombia, República Dominicana, Costa Rica y demás. Ahí me imagino que, o me pregunto, mejor dicho, quizás, y acá puedes traer como algunas recomendaciones sobre cómo hicieron el trabajo, en relación a cómo hicieron para congeniar cabezas y backgrounds de tantos países diferentes, backgrounds y cabezas con tal vez distinto expertise en materia de análisis de datos, de contextos diferentes de países en materia de lucha contra la corrupción. ¿Cómo hicieron para que ese espacio que se generó ahí, todas las cabezas estén alineadas y puedan salir grandes productos y que no fuese una conversación a distintos niveles donde quizás nadie entendía dónde estaba? Gracias, Juan. La belleza de los ejercicios que tradicionalmente se le conocen como hackatones, que este no es un hackatón típico, vaya, es más un espacio de desarrollo, es que son muy abiertos en el sentido de que te permiten incorporar em, tecnología de distintos campos en el desarrollo de tus soluciones y sobre todo el análisis de sistemas te permite también buscar maneras innovadoras de cómo incorporarla a procesos institucionales. En el caso de Hack Corruption, cuando trabajamos de manera regional y no local, am, obviamente hay un componente ahí que es el reto de homologar o de lograr que trabajen de manera eficiente participantes con perfiles muy distintos. Pero también nos dimos cuenta que justo ese era la limitante tradicional en los eventos de desarrollo de tecnología cívica, en donde generalmente se le daba énfasis a los especialistas técnicos, ya sea programadores, desarrolladores, analistas, gente que trabajaba con modelos de lenguaje perdón, sí, con modelos de lenguajes de datos o con cosas de inteligencia artificial o así. Y generalmente a las personas que tenían más experiencia en incidencia o en participación institucional o demás se les dejaba un poco de fuera, al no considerarlos relevantes en el tema de desarrollo tecnológico por su falta de expertise. Y eso generaba algunas carencias naturales a la hora de hacer las soluciones técnicas, es decir, no había un diagnóstico tan eficiente y muchas de estas soluciones acababan siendo pues muertas antes de siquiera arrancar. Entonces, a partir de la experiencia latinoamericana y de lo que ha pasado mucho en el medio de las conferencias como Abre la TAM y demás, pues se
fue fraguando esta necesidad de invitar a especialistas técnicos de muchos ámbitos para lograr generar un trabajo mucho más consistente, sólido y sobre todo realista a la hora de la implementación. Uno pensaría que eso genera una dinámica complicada o que es difícil coordinarlos, pero lo que aprendimos, sobre todo en Latinoamérica, es que eh, ayuda siendo el trabajo mucho más eficiente porque ya no es monotemático o monofocal, sino que hay una variedad de visiones que están desarrollando las soluciones, ¿no? Y sobre todo la innovación pasa de ser exclusivamente tecnológica a ser completamente holística en el sentido de que eh, hay un entendimiento clave del problema de corrupción o del problema en el que se necesita insertar el desarrollo tecnológico. Y a partir de ese entendimiento se genera un diálogo no solo con el equipo de trabajo, sino con otros participantes, en el que se buscan maneras mucho más enfocadas en hacer que el producto tecnológico sea viable a mediano y largo plazo, que eso ha resultado esencial. Y a la hora de estar implementando en el sur de Asia, y eso fue algo que hicimos nuevo en el curso del trabajo en Latinoamérica, nos dimos cuenta que naturalmente los equipos acababan reformándose por participantes de distintos países, que eso en el contexto, digo, sé que no es el tema específico de aquí, pero la región del sur de Asia trabajamos con participantes de Nepal, Bangladesh, la India y Pakistán, que regionalmente son países que suelen no comunicarse entre ellos y mucho menos colaborar. Y naturalmente acabaron formando equipos transnacionales que querían hacer un enfoque regional en atender sistemas de prevención de corrupción o de transparencia. Y entonces, en Latinoamérica logramos, afortunadamente, abrir dentro de estos ejes de trabajo, una categoría especial para equipos multipaís que quisieran atender problemas transversales de corrupción que afectan a toda la región y no solamente un país en específico. Por enfoque natural, esto tendió mucho a meterse al tema de contratación abierta y transparencia en compras públicas, que es donde hemos visto que hay mayor transversalidad en temas de corrupción, pero hubo otras propuestas muy interesantes en otros temas y creo que afortunadamente logramos tener bastante éxito en lograr que estos equipos pusieran atención a problemas un poco más complejos. Y también me da gusto justamente que esta colaboración trasciende no solo a los equipos de trabajo que venían haciendo el desarrollo en Latinoamérica, que ya todos nos conocemos bastante bien y que, digo, lo vemos, retomo el tema de Abre Latam y demás. Vimos que había muchos participantes jóvenes que tenían poca experiencia o no habían tenido tanto acceso a estas redes de trabajo, que vienen con una perspectiva muy interesante de desarrollo en tecnologías nobles para atender problemas de transparencia. Em, y ahí logramos muy bien hablar de algo que es muy complicado a nivel Latinoamérica y obviamente a nivel país, que es la estandarización de procesos en sistemas de transparencia. Sobre todo estoy hablando del tema de datos abiertos y de otro tipo de soportes técnicos. Y me parece que al empezar a ver la corrupción como un problema regional, en algunos casos en donde es posible, podemos empezar a hablar de sistemas transregionales de intercambio de información que nos permita ayudar a mitigar esos problemas, ¿no? Ahí es donde veo la fortaleza de esos aportes y la potencialidad de trabajar con gente con perfiles tan distintos y sobre todo que me parece que la colaboración regional tendría que ser un objetivo focal en el tema de desarrollo de tecnología anticorrupción. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Em, Me quedo sobre todo con esto último que mencionás, que va un poco también en la línea de lo que venimos charlando tanto con Moisés y con María respecto a cómo se puede avanzar en diferentes temáticas como región y por qué es importante eso, como decíamos también antes, la unión hace la fuerza, eh, porque las redes de corrupción son transnacionales hoy en día y la solución tiene que ser abordada de esa manera. Por supuesto es complejo porque
escala muchos niveles y hay muchos intereses y perspectivas y capacidades diversas para resolverlo, pero definitivamente es algo, o es una problemática que debe abordarse en espacios multilaterales con muchos diferentes stakeholders, que es algo que también mencionábamos antes en la presentación sobre democracia digital. Bueno, no falta tanto para terminar el conversatorio. Yo les hago una pregunta a cada uno, quizás para que me respondan muy brevemente, y como mencioné antes, invito a los participantes que están acá si tienen también o algún comentario o aporte que quieran hacer, o no, bueno, como les parezca. Em, pero ahí, bueno, en el caso de Moisés, yo te quiero preguntar, y después les hago la pregunta a Mariana y a David. Pero en tu caso, Moisés, ¿qué ves, digamos, en los próximos 5 años en materia, o qué se viene para la región en materia de neurotecnología en los próximos 5 años? Que un poco ya lo comentaste antes, pero quizás si puedes hacer como un cierre sobre ese tema en materia de regulación, en materia de avances, de retrocesos, ahí como que lo dejo más a tu criterio. Y después la pregunta para Marién y para David, eh, y lo quiero conectar un poco con las iniciativas, con gobierno abierto a nivel general, que con los planes de gobierno abierto, con OGP, etcétera. eh, ¿Cómo ven o han visto que las iniciativas que impulsan han dialogado con estas estrategias que tienen los gobiernos en materia de planes de acción a nivel nacional, que incluyen compromisos en materia de transparencia, de participación ciudadana y que en muchos casos abordan temas de corrupción? ¿Han visto diálogo de sus iniciativas con OGP o no? Y bueno, esas son mis preguntas para cada una, así que Moisés te dejo a vos primero. Gracias. En materia de neurotecnología para Latinoamérica, lo que se viene es un proceso bastante amplio de protección de una de sus dimensiones, que es la privacidad mental. El año pasado, a fines del año pasado, la Red Iberoamericana de Protección de Datos, que se reunió en Guatemala, generó un grupo de trabajo justamente para ver cómo podían aplicar los principios interamericanos aprobados por el Comité Jurídico en el ámbito de los neurodatos, que son una de las dimensiones de los neuroderechos. Y esa conversación está teniendo una amplia difusión en los círculos especializados, y por lo tanto también lo que se prevé en el corto plazo es que muchos países se incorporen a esta conversación tratando de modificar sus normas de protección de datos por lo menos. Algunos lo intentarán por vía constitucional y otros lo intentarán por vía de una regulación legal. Yo sé que hay países que están buscando seguir un poco el índice que estableció la OEA. Eso en materia de neurotecnología. Lo segundo es que Latinoamérica de alguna forma va a tener un liderazgo en la conversación global de la regulación de la neurotecnología. De hecho, eso ya está sucediendo en múltiples foros, tanto en el Consejo de Derechos Humanos como en UNESCO y otros espacios que están tratando de avanzar en estas materias con algún tipo de estándar. Eh, lo tercero es que la conversación de neurotecnología impulsa otra conversación en Latinoamérica, que es la de inteligencia artificial, donde no solamente va a ser el esfuerzo del comité jurídico nuevamente el que va a tratar de establecer principios y estándares para la región, sino que también va a ser una suerte de energía catalizadora de la inclusión de más actores en este diálogo. Sociedad civil, el sector privado, particularmente las pequeñas y medianas empresas latinoamericanas de tecnología, que de alguna forma se van a ver perjudicadas competitivamente frente a los marcos regulatorios globales, y por lo tanto creo que pueden ser un actor tremendamente importante. Y otro espacio importante también van a ser los jueces. ¿Por qué digo los jueces? Porque en general lo que no vemos en la región es que el impulso de los estándares internacionales llegue a concretarse en el corto plazo en normas o leyes que realmente regulen la inteligencia artificial. Los parlamentos en general no tienen incentivos para avanzar en esta materia, los avances son muy fragmentarios y por lo tanto al final del día esto va a recaer en los jueces. Y de ahí que establecer estrategias hacia los jueces va a ser muy importante, porque quienes van a decir
si una determinada intervención tecnológica de inteligencia artificial o de tecnología asociada, automatizada, vulnera algún tipo de derecho, tiene algún impacto en la democracia, van a ser justamente esos jueces. Así que, por lo tanto, tenemos un escenario que es bastante complejo para lo que viene, pero si nos paramos en esta idea de que Latinoamérica puede tomar el liderazgo de su propio destino en materia tecnológica, creo que podemos establecer las salvaguardas. Perfecto, Moisés. Lindo mensaje así para que nos llevemos cada uno de que tenemos el futuro en nuestras manos, como decías. Gracias. Marian, Sí. Y sí, así como decía Moisés, también estamos en Paraguay en un escenario político muy complejo y creo que principalmente como semillas para la democracia, siendo parte actualmente del Parlamento abierto, eh, ya tuvimos algunas experiencias recientes que se dieron como algunos retrocesos en cuestiones de acceso a la información pública, que hoy día estamos justamente promoviendo para que se pueda nuevamente habilitar, digamos, en base también a la legislación, que es clarísima, ¿verdad? Que debe ser que no, que debe resguardar los datos del ciudadano, de la ciudadana que solicita la información. Hoy día están poniendo como muchas trabas, muchos protocolos y otras cuestiones de transparencia que habíamos conquistado a nivel de sociedad civil también se fueron coartando. Entonces, es algo que prácticamente tenemos que seguir como organizándonos y luchando también como sociedad civil, con grupos ciudadanos, ¿verdad? Y hoy día lo más preocupante para nosotros es la pérdida del pluralismo dentro del Congreso, el Congreso de la Nación, ya que el partido de gobierno es preocupante cómo está manejando, aprovechando su mayoría hegemónica hoy día para derogar leyes, para promover proyectos que mencioné recién, que más bien lo que hace es retroceder en materia de transparencia y también democracia activa, ¿verdad? Entonces es preocupante lo que nosotros vemos como posibilidad de contrarrestar un poco esta compleja situación es promover justamente un diálogo amplio desde el Parlamento abierto en el cual estamos hoy día, eh, que ya lo veníamos conversando incluso con las referentes de este espacio allí en el Congreso, es de poder promover audiencias públicas en todo lo que tenga que ver con las reformas que se están proponiendo, en nuestro caso, en este tema, ¿verdad?, de financiamiento político o de reformas electorales, buscar que sea lo más plural y abierto posible, cuidar que esos procesos sean así, promover audiencias públicas, ¿verdad? Ya con estos datos que hoy día nosotros tenemos, que lo estamos también hoy día difundiendo, son como resultados recientes. Lo que mencionaba del bootcamp es como hace unas semanas sacábamos dos artículos, entonces eso ahora cómo socializarlo y ponerlo también otra vez sobre la mesa y decir, bueno, con esto observamos estas debilidades y si se da la posibilidad de la reforma, que es como algo que siempre nos están trayendo acá en ciertas coyunturas políticas, se habla mucho y ahora creo que es ese momento también en que se da, se da como esa tendencia, ¿verdad? Entonces cuidar que los procesos sean lo más participativos posibles, ¿verdad? Y también que este tipo de iniciativas desde la sociedad civil, lo que nos toca es mejorar y fortalecer la calidad del debate público. Me centraría un poco en eso, ¿verdad? Porque realmente la única forma de que volvamos a tener una calidad, una alta calidad en la representación pública, política, ¿verdad? Es a través de una masa crítica de ciudadanos y ciudadanas que, volviendo a nuestro punto central, la educación cívica, que es lo que hoy día está siendo brutalmente eh, amenazada acá en Paraguay, ¿verdad? En todo sentido. Pasaron como muchos hechos, uno tras otro en estos 2 meses, 3 meses, y lo que nos hace es, bueno, movilizarnos un poco y pensar cómo hacer que la ciudadanía vuelva a recuperar esta herramienta, ¿verdad? Del acceso a la información, de la educación
cívica, información de calidad, ¿verdad? Contrarrestando un poco toda esa desinformación también que nos hablaban al principio, ¿verdad? Que está muy fuerte acá. Y seguir creando espacios de discusión y aprendizaje, como mencioné hace rato, en conjunto. También hay actores claves en el sector público que tienen la predisposición de hacer y de fomentar estos espacios. Entonces, nosotros vamos detectando a esos aliados y aliadas y les vamos y les planteamos, ¿verdad? ¿Por qué no hacemos esta mesa de trabajo? ¿Por qué no traemos estas recomendaciones? ¿Cómo podemos hacer que esto llegue a las instancias, en los espacios de toma de decisión? Y bueno, ir de a poco llevando otra vez con fuerza esas propuestas que nos pueda garantizar este enfoque de derechos tan necesarios en nuestra democracia y sobre todo en este escenario donde la democracia digital es clave para el ejercicio de la ciudadanía, ¿verdad? Así que un poquito por ahí me quedaría. Gracias, Marian, sí, también coincido eh, al 100%. Y también ahí, volviendo un poco a al trabajo en red que hablábamos, o sea, la importancia de contar con espacios donde colaborativos de múltiples actores, ahí también, ya que Semillas y Directorio forman parte de la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa y que hablabas de tal vez ciertos retrocesos en materia de Parlamento Abierto, bueno, ahí enfatizar que desde la Red Latinoamericana de Transparencia estamos todos atentos a asistir a Semillas en este caso, o bueno, o a cualquier parlamento barra organización de algún país que lo necesite, porque es eso, importante que todas las organizaciones trabajen juntas en pos de bueno, la protección del espacio cívico y el fortalecimiento de las democracias. Así que bueno, gracias Mariel. Y bueno, David, Gracias. te dejo también ahí como cerrar tu presentación. Gracias, Juan. Y sí, con respecto a lo que mencionas de OGP, pues hay mucho interés de seguimiento y colaboración. Muchas de las personas encargadas de OGP a nivel Latinoamérica inclusive salieron de tecnología cívica. Lo que creo que está pasando ahora en el sector, para bien y para mal, es que hay un cambio radical en la política de desarrollo. Eso a nivel país es muy distinto en cada país, obviamente, y representa sus retos y oportunidades muy especializados, pero hay mayor apertura a colaborar regionalmente, eso es beneficioso. Lo que sí es que el sector de tecnología cívica, por lo menos, se está enfrentando como principal reto a este cambio de paradigma, en donde la coyuntura, por lo menos de desarrollo de la región, se está moviendo a mitigar ciertos procesos de retroceso democrático y por lo tanto se ven amenazadas cierta infraestructura que ya existe, que hemos construido a lo largo de 20 años en términos de apoyo a gobierno abierto. Eh, y que creo que ahora el gran reto, por lo menos de las organizaciones que estamos involucradas en desarrollo de tecnología cívica, es lograr la sustentabilidad de los proyectos que se han venido desarrollando, la viabilidad de los mismos, mejorar los sistemas de incidencia y sobre todo madurar y entender que la tecnología en sí mismo, por lo menos en el desarrollo de tecnología cívica, es una herramienta en un camino hacia un objetivo de transparencia y de desarrollo de gobierno abierto y no es un objetivo en sí mismo. Que eso es algo esa visión creo que nos faltaba al principio, en donde veíamos, vamos a abrir datos por abrir datos y a ver qué pasa después. Creo que ahora nos está tocando madurar y buscar esos caminos de utilidad no solo para las instituciones, sino también para los ciudadanos y que vean la utilidad y el movimiento de la tecnología cívica en temas de desarrollo de sistemas anticorrupción y con la relación con las instituciones. Con los próximos años, en distintos periodos electorales, lograr sostener los sistemas de apertura que ya tenemos en esos contextos y mejorar esos sistemas de apertura ante posibles antagonismos. Eh, y sobre todo buscar una colaboración y un diálogo mucho más abierto y mucho más estrecho en la afirmación de agendas en común para el desarrollo de la región en términos de tecnología cívica. Perfecto, David. Bueno, también muchas gracias. Bueno, y en línea con todo lo que venimos diciendo, coincido plenamente. Em, También con que es un desafío, ¿no? Como mencionabas, cómo sostener eh,
esos proyectos o esas plataformas que uno impulsa y que no sean un fin en sí mismo implica todo el trabajo en incidencia que vos estabas mencionando, ¿no? Y cómo realmente tener un impacto con ese trabajo de, por ejemplo, apertura de datos o lo que sea, que cuesta mucho también, ¿no? Así que, bueno, gracias, muchas gracias también por tu presentación. Bueno, estamos llegando al final. Le voy a ceder la palabra al gran Marcos Urupá para que, bueno, dé unas palabras de cierre luego de esta gran conversación. Y después eh, cierra Diana con, bueno, también un pequeño balance y algunas palabritas más. Así que, bueno, de mi parte, muchas gracias. Mucho gusto, Juan. Parabéns por la conducción de nuestro debate. Creo que fue un debate muy rico. Saudar a Marien, David, Moisés, Elaine Ford, creo que se isso, ¿no? Nuestros invitados para esta charla. Bueno, este tema eu hago o seguimento desse tema há um par de décadas e sempre me gusta muito de escuchar a las pessoas e falar sobre isso. E bueno, creo que quando falamos de tecnologia e democracia, antes de eu falar de nossos resultados que eu vou falar, eu vou fazer trazer um ponto. Devemos pensar que estamos falando, tecnologia é um campo muito largo e creio que é importante nós termos em mente de que hoje nenhuma das grandes tecnologias globais são latino-americanas. E isso se põe como um grande desafio para nossa região, porque não somente para termos capacitação de fazer uma tecnologia que se tenha uma capacidade de ser global, mas também quais são os interesses que estão por trás de tecnologia, porque antes de qualquer coisa, elas são empresas. Eu destaco acá as investigações que se hacen sobre os conteúdos e a moderação dos conteúdos das plataformas de atual X, antigo Twitter, Facebook e as redes sociais em geral, que apontam que os discursos de ódio, de misoginia e contra as pessoas trans e LGBT-fóbicos são os discursos que têm muito mais engarramento, seria essa palavra, eu não sei como sabe espanhol, em, audiência, digamos assim, porque são os conteúdos que as pessoas se passam mais tempo na plataforma. Hoje uma grande disputa por la atenção das pessoas. Isso nós temos involucrado a publicidade, nós temos involucrado a moderação de conteúdo, as políticas algorítmicas. No, por exemplo, acá nós estamos agora em Brasília sendo um debate muito rico, pero muito tenso ao mesmo tempo sobre a moderação de uma regulação de moderação de conteúdo, de responsabilidade das plataformas, como a União Europeia hizo com a promulgação de Digital Service Act, Digital Market Act, DSA e o DMA, por exemplo. E, bueno, acá lutamos contra Google, Facebook, Apple, Amazon, que fizeram toda sua força global, sendo sendo pagos de publicidade nos grandes periódicos, sendo quando se fazia a busca sobre o texto que estava em debate no Congresso, no Parlamento brasileiro, Google colocava abaixo da tarjeta do campo da búsqueda sua opinião sobre o projeto, fazendo uma ameaça sobre o projeto. Então, eu creio que o debate devemos ter uma mirada um pouco mais global e econômica sobre o que são essas empresas para a democracia como um todo. A tecnologia como todo é muito boa, facilitou muitas coisas, temos acesso à internet bank, a serviço de aéreos, a comunicações, pero também temos uma grande, pero também ponemos muita força política econômica dentro dessas grandes plataformas. Então, o que nossa mirada deve ter uma mirada sobre de como a força dessas plataformas na região. En la Europa elas não fazem o mesmo. La Europa, por exemplo,
si eso se pasó lo digital safety act y lo digital market act, pero ¿por qué nosotros no podemos ter legislaciones que los tragam responsabilizaciones sobre los contenidos, por ejemplo? Que nos haga transparencia sobre la moderación de contenidos. Entonces, yo creo que eu trago esse aporte e vou agora entrar em o resumo que eu hizo de nosso debate com a hojita que com muito gosto Diana Carolina Silva Morales me enviou há um par de dias para eu trabalhar. Muitas graças, Diana. Bueno, vamos lá. Primeiro que mi hojita está em português, então, bueno, usted que aprenda a língua portuguesa, porque eu não vou escrever espanhol, ok? Então, bueno. Eh, Vamos lá. Eh, a tecnologia é uma grande ferramenta que pode auxiliar. A principal conclusão de nosso debate: a tecnologia é uma grande ferramenta que nos pode trazer, auxiliar e potencializar nossa atuação enquanto sociedade civil no segmento de políticas públicas, uso de finanças públicas, assim como fazer o fortalecimento da incidência para que nós tenhamos a grande força e o fortalecimento da democracia em nossos países. Não vou adentrar em qual mecanismo, qual meio tecnológico nós usamos, pero creo que é importante apontar que a tecnologia pode trazer isso. Y sobre las principales conclusiones de nuestra charla y las discusiones centrales, yo miré 3 puntos, que fue el primero. Creo que hay un problema y un reto para nosotros que es eh, la regulación de inteligencia artificial, de uso ético de la inteligencia artificial en nuestra región. Nosotros no tenemos reglas muy maduras, muy fuertes sobre eso. Y hoy cuando se habla de inteligencia artificial, estamos hablando desde la heladera hasta un drone que es posible hacer un bombardeo en alguna región o hacer adentrar en una casa y hacer una investigación. Estamos hablando de uso ético de la telemedicina, de la inteligencia artificial de la salud. El uso de la transparencia de los algoritmos. Entonces, creo que ese es un problema muy grave que nosotros tenemos que mirar de frente. A América Latina tem uma grande capacidade de ser liderazgo do debate global sobre o uso de neurotecnologia. Creo que é um ponto que muito curioso que Moisés nos traz e que merece uma atenção. E é importante contar com espaços colaborativos com a participação social, como forma de participar, de fazer o fortalecimento da sociedade civil, de los ciudadanos e fortalecer a democracia por meio da tecnologia. E também destaco a experiência de uso de tecnologias livres e com experiência de participação tecnológica colaborativa, como os hackathons, por exemplo, que são pontos muito acá em Brasil, nós temos algumas experiências muito exitosas também. E por fim, histórias de êxito, destaco a experiência de segmento que a companheira Mariane nos traz que hace sobre o uso e seguimento e acompanhamento dos recursos, da política em seu país, a própria experiência dos hackathons de Davi, los casos de democracia digital, pero acá tengo un ponto que yo coloco, que es que para nosotros también tenemos democracia digital, es importante que nosotros tenemos en mente que es importante que hacemos la inclusión digital de las personas. Y hoy nuestra región tiene pelo menos uma grande parcela, pelo menos 1/3 da população da América Latina não está conectada. Y yo hablo de poblaciones de los campos, de las poblaciones rurales, de las periferias, porque los mercados de telecomunicaciones, que es quien hace el provimiento de grande infraestructura y tecnología, es todo privado. Y ese mercado respeta la lógica de quién puede hacer los pagos por los planos. Entonces, acá en Brasil, por ejemplo, la gran periferia no tiene, por ejemplo, números de
de Radio Access Point, como tienen grandes centros con poder adquisitivo un poquito mayor, por ejemplo, más grande, por ejemplo. Entonces, esos son los aportes que yo traigo para ustedes. Perdón por mi español, yo no soy hispanohablante, pero intenté hablar de la mejor manera posible. Muchas gracias. Gracias, Marcos, muchas gracias. Bueno, y Diana, the floor is yours. Vale, conmigo en inglés. Antes de, son solamente como unas palabras de cierre de esta serie de diálogos. Antes de eso y de que se nos vayan, por favor, quienes quieran prender la cámara, se sientan cómodos, cómodas con ello, puedan tener esta difusión. Por favor, prendan un momento. Gina y yo estamos como... Ahí como está, ¿cómo se llama eso? No sé, ahí. Freeze en Bogotá. Entonces, por favor, quienes quieran prender su cámara para que podamos tomar la fotito oficial del diálogo. Entonces, a la una. Eso, maestro. Sonriendo. Muy bien, Molvi. Nadia. Muy bien. Entonces, a la una, dos, tres. Creo que ahí la tomó sin problema. No, solamente pues contarles que hemos tenido, algunos de ustedes ya saben que hemos tenido estos diálogos, primero un diálogo poblacional que preparó, organizó, lideró Daniel Prieto, que está en esta llamada, y 3 diálogos subregionales, como seguramente Juan lo dijo al inicio, pues son camino a la cumbre de las democracias, nos van a permitir o nos han permitido tener insumos concretos para esa cumbre de las democracias. Y he tratado de mirar como cuáles son esos hilos conductores. Vamos a seguir tratando estos temas con mayor calma en Red. Pero creo que hay unos ejes transversales en cuanto a esas interseccionalidades que se presentan en los rezagos que hay en materia de derechos humanos, en materia... ¿Sí? ¿Así? Ahí no te escuchamos. ¿No? No, cuando venís más hacia el medio, cuando te vas al costado, no Aquí te es escuchamos. mejor. Ahí está perfecto. Sí. Perdón. Entonces, esto yo no sé, no está funcionando otra cosa que instalamos. Bueno, Tu papel entonces, por otro lado. Tu papel en medio, digo. Ok. Entonces, nuevos retos para trabajar desde distintos lugares de trabajo, o no nuevos, pero retos que se reafirman, como el trabajo que nos presentaron las compañeras y compañeros de Centroamérica, por ejemplo, en la diáspora, pero también en la subregión andina, ese combate o estas contranarrativas en contra de la criminalización, y lo decían de manera muy clara las compañeras y compañeros de ciertos cuerpos, de ciertas prácticas, de ciertas nacionalidades, tener en cuenta esas contranarrativas que rebaten estos temas, por ejemplo, cuáles son los aportes al Producto Interno Bruto de los países, cómo se generan otras escuelas, otros oficios, y no se criminaliza, por ejemplo, el trabajo que ha venido desarrollando sociedad civil. Cómo está en términos de movilidad la región, aquí ya podemos ver ese panorama más regional, América Latina y el Caribe, cómo nos estamos moviendo, cómo estamos migrando, en qué condiciones, cuáles son esas nuevas narrativas o las contranarrativas, pero y además cómo se convierten en estrategias de trabajo. Particularmente en el diálogo de hoy se hizo énfasis en generar estas alianzas, estas colaboraciones que permitan nuevas formas para
para la sociedad civil de articulación, de trabajo, de incidencia, y cómo es necesario, ustedes lo decían, ¿no? Casi que cuidarse, protegerse en la implementación de estas formas de trabajo. Y un reto que sale aquí de manera, digamos, como muy contundente, y es este trabajo con la tecnología. Por supuesto, lo han venido diciendo también en otros diálogos, incluso desde voz propia con las y los jóvenes, pero en general, como que a todos y todas nos están poniendo a hablar de esos usos tecnológicos, y creo que lo decía claramente alguno de los compañeros, como no se trata de satanizar estos temas tecnológicos o decir, protección de derechos humanos o uso de nuevas tecnologías, sino cómo se trata de integrar y de mirar acciones y estrategias que involucren esas nuevas tecnologías, pero también desde condiciones de equidad y justicia social, como bien lo remarcaba Marcos al final. Yo no tenía clara esa cifra, que hay una tercera parte que no accede, pero precisamente hace parte de las recomendaciones, Marcos, que estamos generando para la nueva cumbre de las Américas. Entonces, solamente contarles pues que hay varias líneas, varios puntos en común en los cuales tenemos que seguir trabajando, tanto desde la Red Latinoamericana del Caribe por la Democracia, RedLat, como desde el Foro Ciudadano de las Américas. Agradecerle a los líderes y las líderes de cada subregión que se lo tomaron muy en serio, dijeron, listo, vamos a hacer el video, vamos a moderar, vamos a convocar gente, vamos a generar expectativa en nuestras redes, y creo que el resultado ha sido realmente maravilloso y ha sido muy satisfactorio y sobre todo muy productivo, porque de una vez quedamos con esas hojitas que tienen recomendaciones concretas y que nos van a permitir, nos van a facilitar hacer esa incidencia. No es solamente estos diálogos, por encontrarnos, por alimentar, sino que realmente vamos a tener pues resultados muy concretos que salieron casi que solitos de estos diálogos y que los vamos a presentar en instancias, primero pues como el camino a la cumbre de las democracias que vamos a tener ahora en República Dominicana, pero además en otras instancias como la Asamblea General de la OEA y todo el proceso de cumbres de las Américas. Entonces, agradecerles muchísimo ese compromiso y entrega que han tenido con estos diálogos y por supuesto a quienes estuvieron hoy como panelistas. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, gracias. Nos vemos Gracias, pronto. Chao, Gracias. gracias. Nos vemos Un gusto. pronto. Obrigado.